Hola a todos, bienvenidos al curso de SQL. Les recuerdo que habla José Alza y seguimos con la parte número 18 del curso. En esta parte del curso vamos a explicar una opción que tiene la restricción de llaves externas, exactamente una llave foránea. Sí, vamos a mirar dos opciones que tiene que son muy importantes. Entonces la tabla trabaja en, yo la teníamos aquí, yo la he eliminado para volverla a crear para ver el ejemplo. Entonces vamos a volver a crear la tabla. Entonces decimos que se llamaba trabaja en, vamos a ponerle trabaja en 1, abrimos, cerramos y vamos a crear los 4 campos de esta tabla. Entonces el primer campo era num, dijimos que era un integer y que era non nulo. Además que teníamos el campo num proyecto que era un char de 4 caracteres y no aceptaba nulo. Además teníamos el campo opuesto que era un char de 4 y era no nulo. Además teníamos fecha de ingreso que era de tipo fecha y podía aceptar nulos. Hasta ahí no ha cambiado nada. Además teníamos una restricción que se llamaba print externa, vamos a ponerle externa 1 y el tipo de restricción era primary key y que abarcaba 2 campos, un empleado y un proyecto. Listo. Acá vamos a crear dos llaves externas, o sea, dos tipos de restricción de foráneas. Entonces vamos a poner constraint, y vamos a llamar esta primera que se llame externa 1 trabaja 1 y va a ser de tipo foráneo y decimos que va a tomar el campo no un empleado. Listo. Y referencia a la tabla empleado del campo no un empleado. Listo, entonces acá es donde colocamos la opción de cascada o la opción en la cual nos va a permitir borrar o actualizar en cascada. Ya vamos a ver los ejemplos para entender más este término de cascada. Entonces aquí vamos a colocar on delete cascade. ¿Listo? ¿Cómo? Vamos a crear otra restricción de este mismo tipo. Y vamos a ponerle externa 2 trabaja 1 igual, y decimos que acá vamos a referenciar el campo num proyecto y va a referenciar a la tabla proyecto. Listo, en el campo num proyecto. Y acá vamos a colocar una opción de cascada que va a ser on update cascade. Listo. Acá nos dice no hay clave principal ni candidata en la tabla proyecto. Bueno, acá nos está diciendo que la tabla proyecto no tiene una llave. Lo miramos. Muestra tabla
proyecto, columnas, si tiene una llave, si está bien, bueno, acá está bien. Vamos a crear esta tabla. Listo, ahí se creó la tabla. Actualizar. Vamos a ver nuestra tabla. Trabaja en. Entonces, ¿qué realizamos? Entonces, referenciamos la restricción de llave primaria a estos dos campos, ¿cierto? Además, pusimos la restricción de foránea al campo non empleado a non proyecto. Entonces por eso vemos aquí que dice primary key y foreign key, y lo mismo acá, primary key, foreign key. Sí, y acá están nuestras llaves. Para verlo más claro, vamos a ir acá a nuevo diagrama y vamos a agregar, vamos a darle acá a actualizar y vamos a agregar la tabla de proyectos, la tabla de empleado y la tabla trabaja en. Listo. Entonces, como vemos, ahí ya está la relación de las tablas. Entonces decimos que la tabla es como una tabla, es una tabla de detalle, que es la tabla externa de proyecto y además es una tabla externa de empleado. Entonces tenemos que relacionar un empleado con un empleado y un proyecto con un proyecto. ¿Listo? Entonces ahí está la relación de nuestras tablas. Bueno, entonces ¿cómo funcionan estas dos opciones? Vamos a hacer acá una consulta de esas tres tablas. Entonces vamos a consultar proyecto, vamos a consultar la tabla trabaja en y vamos a consultar la tabla empleado. ¿Listo? Que es las dos tablas que tienen relación con la tabla de detalle trabaja en. Listo. Entonces decimos que en un proyecto tenemos estos tres registros y en empleado tenemos estos. Como sabemos, este es un campo único, debe ser una llave primaria para poder hacer la relación y además este es un campo único. Bueno, vamos a insertar datos en esta tabla de trabaja en. Entonces decimos insert into trabaja en valores. Entonces decimos que en la tabla va a recibir un valor entero, pero entonces este valor entero está referenciado en la tabla empleado. O sea, este registro que va a insertar debe existir en la tabla empleado. Entonces vamos a tomar el número 3. Número 3. Y decimos que el segundo campo es un proyecto. Pero un proyecto es una clave foránea también que referencia a la tabla proyecto el campo en un proyecto, o sea, este dato. Entonces, para poder insertar en la tabla trabaje debe existir el dato en la tabla proyecto. Entonces vamos a insertar A01 que existe. Además dice que tiene otro campo que dice que es puesto, que es 01, y tiene un campo de fecha. Vamos a colocar 03 del 05-2020. Listo, hasta ahí no hay lío. Bueno, ¿por qué pusimos esto en carácter? Porque este campo, como vemos acá, dice que es primaria, foránea y es de tipo de dato char de 4 caracteres. ¿Listo? Entonces vamos a insertar este dato. Ahí está, acá no hay ningún problema. Vamos a insertar varios datos. ¿Listo? Va a copiar, acá pegar. Vamos a insertar acá el número 4, el 5 y el 6 que ahí existen.
3, 4, 5 y 6 ahí existen, y en A vamos a colocar A02, A03 y A01 de nuevo. Vamos a insertarlos. Bueno, acá dice que hay una llave primaria que es A01, o sea, esta última no la puedo insertar. Bueno, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, ¿qué pasa? En esta opción dice que tiene una opción de borrar en cascada. ¿Esto qué significa? Significa que si yo en la tabla principal, que en este caso es empleado, si borro un registro, él va a ir a la tabla externa, que en este caso es trabaja en, y va a borrar el registro que tenga relación con ese dato. Ejemplo, la tabla principal es en un proyecto, ¿cierto? Sí, en un proyecto, perdón, un empleado. La tabla principal es no empleado, es la que tiene esta opción de borrado en cascada. Entonces, si yo borro el empleado número 3, él automáticamente va a ir a la tabla externa y me va a borrar este registro, sin yo decirle que me borre en esta tabla. ¿Sí? Él borra en cascada. Entonces vamos a borrar el registro. Decimos, voy a borrar la tabla de empleado. Decimos que en un empleado igual a 3, ¿cierto? Dejemos. Entonces, como vemos, estoy borrando en la tabla de empleados, que es esta. Listo, acá esta tabla trabajan, yo no la estoy tocando. Entonces vamos a borrarla. Me afectó una fila. Si vamos y consultamos el registro número 3, como vemos ya no existe acá y tampoco existe acá. Listo, entonces esta opción de borrar en cascada sirve para que no se pierda la integridad de los datos, para que tenga coherencia el borrado. Listo, ¿qué pasa si hago lo mismo en esta tabla que tiene la opción update? Entonces digamos delete from, en este caso la tabla principal es proyecto, y voy a borrar A01. Voy a borrar A01, que es la llave. A01 y A01 está acá con el no empleado 6. Entonces voy a borrarla. Entonces él no me lo permite. Entonces, instrucción de conflicto en restricción referencia tabla. El conflicto apareció en la base muestras tabla trabajé en columna en un proyecto. ¿Listo? Él no me va a permitir borrarla, como hicimos aquí con la anterior tabla, que sí tenía esa opción para borrar en cascada. Pero esta tiene una opción de actualización. Entonces no vamos a hacer un borrado, sino una actualización de datos. Entonces volvemos a consultar y vamos a hacer acá una actualización. Entonces vamos a colocar update tabla, en este caso es proyecto, set es el valor que le voy a asignar en un proyecto. Le vamos a asignar uno que no exista ahí, a 10, digamos. Que le asigne a 10 cuando la condición sea la siguiente: que en un proyecto sea igual a 01. ¿Listo? Entonces esta es mi tabla principal de proyecto. Entonces este dato me lo va a cambiar a 10, ¿sí? Y como tiene esta opción de actualizar en cascada, él va a ir a la tabla externa y va a actualizar este dato. Esto automáticamente, sin que yo vaya a esta tabla a actualizarle los datos. Él actualiza este y automáticamente en cascada actualiza este. Vamos a ver. Entonces dijimos que A01.
Ahí afectó la fila, vamos a volver a consultar. Vimos que se actualizó a 10 y él automáticamente actualizó en la tabla externa a 10. Listo, prácticamente esta es la función de estas dos opciones de cascada. Listo muchachos, espero les haya gustado esta parte. Suscríbanse, compartan y muchas gracias por seguirme. Hasta luego.